Muy bien, listos para contar historias, historias de vida y testimonios que tengan que ver hoy con ese renacer, que hay una persona que estaba en la oscuridad, en la luz, privado de la libertad, estaba buscando un nuevo camino, con esperanza y con ilusión. Estamos hablando de un amigo, una persona que conoce Colombia entera por su sufrimiento, pero hoy por su alegría, por su actitud frente a la vida, por su renacer. Con nosotros hoy, Sigifredo López. Señor, bienvenido. Puchi, buenos días. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. ¿Tomaste un avión para venir a tu programa? A atender esta invitación. Muy contento de estar aquí. Este es un programa que lleva mensajes positivos a la gente y eso me encanta. Este señor, para que todos lo reconozcamos y ubiquemos, estuvo privado de la libertad por secuestro, cosas que pasan en este país por 7 años. 7 años, en manos de las FARC. Pero renació y aquí está con nosotros para contar su historia. ¿Qué pasó? Todo iba bien. ¿Y qué pasó? Bueno, al igual que todos los seres humanos, yo tenía un proyecto de vida. A mí me gustó la política desde que estaba en el colegio. Fui concejal, alcalde de mi pueblo, diputado de mi departamento en 2 ocasiones. Cuando se entró las FARC al pleno centro de Cali, en el recinto de la Asamblea, de allí salimos 12 diputados. 7 años después regresé solo yo, hechos que todo Colombia conoce. Sí. Una masacre espantosa, que por cierto ahora en La Habana, donde se están haciendo acuerdos tan importantes para las nuevas generaciones, hay un gran dilema porque las FARC ni siquiera han pedido perdón por ese crimen de guerra tan horrible y por otros crímenes de guerra como Bojayá, como la masacre de Urrao. Pero bien, tú necesitas que las FARC o que el país, los agresores, te pidan perdón para perdonar. Yo no. Tú no. Yo no, porque si Dios ha sido tan generoso con nosotros, nos ha perdonado, nos ha dado tantas oportunidades, pues lo menos que podemos hacer es expresar esa generosidad y ese pedacito de amor que tenemos. Recuerde que Dios es, hay una metáfora muy linda que me gusta repetir, si Dios es como un océano, nosotros somos una gotica de agua que forma parte de ese océano. Sí. Luego, algo de divino tenemos y ese algo de divino es la posibilidad de amar, de entregarse al otro ser humano, de perdonar. Entonces, por esa razón yo ya perdoné, a pesar de todas las barbaridades y los vejámenes que me hicieron. Tú te convertiste en esa gota de agua que cayó del cielo y que se fundió, que se expandió en el universo del mar, llamándole a esto Dios, y un solo universo, todos en uno. ¿Cómo es ese renacer de Sigifredo? ¿Qué había en su mente y en su corazón allá durante 7 años en esa penumbra de la incertidumbre? Pues yo pienso que Dios tiene un propósito con todos los seres humanos. El hecho de que yo haya sobrevivido a una masacre tan espantosa, el único sobreviviente, en medio de un conflicto armado, si ustedes recuerdan, yo salí del secuestro, después de 7 años de secuestro, a hablar de paz, de reconciliación, de perdón, de la necesidad de construir una cultura de la reconciliación que nos lleve a la paz. Y lo hice en un momento en que Colombia estaba derechizada. Todo el mundo hablaba de guerra y hablaba de solución militar y de acabar con el adversario. Yo llegué hablando de perdón y de reconciliación. Por eso, luego me pusieron preso y fue otro infierno que me tocó vivir. Y prácticamente, y que a uno lo secuestre las FARC y los criminales, pues uno puede entenderlo, pero que lo secuestre el propio Estado, porque por esta nariz, que mi nariz se le parecía la de un guerrillero, me acusaron de ser guerrillero después de todo lo que padecimos, hechos que todo Colombia conoce. Pero Dios tenía un propósito, y era también salir a luchar contra esas injusticias de la justicia, contra esos falsos testigos, contra todas las irregularidades y falta de garantías que se vive en un proceso penal en Colombia. Y mi vida hoy está dedicada, se dejé la política prácticamente después de 2 intentos de llegar al Senado. Dejé mi vida, la política, pues muy por los lados, pero estoy dedicado fundamentalmente a 2 cosas: luchar por la paz y la reconciliación en Colombia a través de la construcción de una cultura de la reconciliación. Y eso tiene como almendra básica lo que hablábamos ahora, el perdón.
El perdón entendido como ese algo que está más allá del dolor de las víctimas, ese algo que está más allá del olvido inclusive. Cuando, En ese momento cuando tú perdonas te encuentras con Dios y vuelves a ser esa gota de agua del océano que es Dios. Entonces en ese momento tú tienes capacidad para hacer lo que quieras, tienes la fortaleza para sacar adelante lo que tengas en mente. Sabes que Dios está contigo y que eres capaz de cualquier cosa y que eres invencible y que estás luchando y viviendo no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. ahora podrías entender para qué pasó esto, para qué ocurrió este episodio, para qué quedaste vivo como única eh, persona que quedó viva en ese episodio, para qué estuviste preso, para qué tuviste que dejar la política. Ahora lo entiendes, que esto hace parte del renacer de tu vida. Y de alguna manera dejar la política electoral, entendida pues como lo que vemos todos Sí, los sí, días, sí. pero mira cómo de alguna manera todo mi trabajo, mi lucha en favor de la reconciliación del país, en esa pedagogía del perdón que intento construir día a día, en esa búsqueda de la paz para Colombia y para las nuevas generaciones, porque en última lo que importamos no somos nosotros, sino lo que importa son nuestros nietos, los que aún no han nacido, los que van a vivir en este país dentro de 50, 80 años, que puedan encontrar un mejor país y unas condiciones de convivencia pacífica que nosotros no tuvimos. Entonces padecimos todo eso, ahora estoy entregado a eso. Y lo otro, padecí todo lo de las injusticias de la fiscalía, de la justicia, y estoy dedicado a sacar inocentes de las cárceles a través de la Fundación Defensa de Inocentes. Fundación Defensa de Inocentes. Sacando gente de las cárceles víctimas de falsos testigos, víctimas de montajes judiciales. Desafortunadamente en Colombia los fiscales abusan de los derechos ciudadanos, abusan de su poder. El ciudadano es inerme, es tan pequeño frente al poder de la fiscalía. La fiscalía hace lo que le da la gana en un proceso penal hasta que ya se inaugura el juicio. Hasta el momento de la audiencia preparatoria, el ciudadano no tiene ninguna garantía, es pisoteado, es vejaminado. Entonces, me la paso en eso, en foros sobre falsos testigos, bueno, haciendo propuestas, en foros sobre paz, haciendo propuestas de reconciliación. Nosotros queremos edificar y construir desde el testimonio, desde la historia de vida, desde tu verdad, desde la verdad de nuestros invitados. Y en este momento vamos al punto en donde tú te sientes libre nuevamente. Creería yo que ahí, en ese momento hay un renacer de ese Sigifredo López que seguramente muchas veces pensó, viendo lo que veía, que iba a llegar el fin. Pero ese momento de la libertad, ese renacer, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Lo esperabas? ¿Te cogió por sorpresa? ¿Qué empezó a pasar en tu existencia a partir de ahí? Pero como tú lo mencionas en tu libro, un renacer es una nueva oportunidad después de una profunda crisis. Yo he tenido dos momentos en que me he sentido morir y donde es preferible muchas veces morir que vivir en esas condiciones. Imagínate 7 años de secuestro, pero sin embargo hubo un momento, solamente las personas de fe entienden esto. La fe es saber que Dios está con uno, es saber que hay que luchar con las fuerzas de Dios y no con las fuerzas de uno, es tener la certeza de que lo que uno espera va a ocurrir. En esa dinámica habían asesinado a mis compañeros, había pasado la operación Jaque, de los 74 secuestrados que teníamos como botín las FARC para el intercambio de prisioneros, solo quedábamos como 2 civiles, Alan Jara y yo, y 5 militares más. Y aún así, en medio de la debacle, cuando nada, en un análisis lógico, político, permitía que fuera a ocurrir mi libertad, en oración, la Virgen me dijo, tranquilo, el milagro está hecho. Bueno, yo quiero parar en este punto porque creo que eso es lo que la gente necesita escuchar, ¿no? El milagro, el momento sublime en donde aparece la luz. ¿Me puedes descifrar ese instante? Sí, estaba yo en oración, había un momento, estaba muy angustiado, había vuelto a pensar en el suicidio, no veía ninguna salida. Ese acuerdo humanitario ni lo quería el presidente Uribe, ni lo querían las FARC, lo quería medio país, pero otro medio país decía que no. Y nosotros estábamos muriendo de olvido en la desesperanza, y después de todo lo que había sucedido, pues, y estaba muy desesperado, y volviendo a pensar en el suicidio, como te dije, y en oración, la Virgen me decía, sentí una voz en mi interior que me dijo, tranquilo, el milagro está hecho, vas a ser libre. Y yo decía, pero madrecita, ¿cómo? Si
no veo por dónde. ¿Soy yo el que estoy? No, te estoy diciendo que tranquilo, que vas a ser libre. Eso ocurrió en un septiembre y en diciembre recibí la noticia de mi liberación. Pero a partir de ese día de septiembre yo entré en un estado de paz, de tranquilidad, que nada me perturbaba, sabiendo que Dios estaba conmigo, que solo Dios basta, como dice la palabra. Santa Teresa. Entonces, pero empecé un estado de experiencia mística muy bonita, donde yo me sentía muy tranquilo, muy lleno de Dios, en medio de toda la dificultad. Y, protegido. Y le voy a contar dos experiencias místicas más que tuve. Después de salir, pues obviamente yo muy fortalecido en la fe, espiritualmente ¿Renovado? Mucho más maduro, renovado. Digamos que el sufrimiento te lleva a establecer, sí, ya nada te perturba, ya hay gente que se suicida porque lo dejó el novio, hay gente porque se le daña el día porque lo dejó el Transmilenio, porque llegó tarde al trabajo. Es que son problemas menores. Mucho tiempo dentro del horno hace que la vasija de barro se convierta en oro. Claro, y entonces hay problemas mayores que también uno los logra enfrentar y derrotar. Uno puede derrotar la adversidad y puede derrotar la desgracia simplemente con la seguridad de que Dios está con uno y de que uno está luchando con las fuerzas de Dios, de que todo lo que está ocurriendo tiene un propósito y de que vas a salir adelante. Qué maravilla. Derrotando entonces, los miedos, las inseguridades y los temores. Y tuve dos experiencias místicas más que quiero contar aquí. Un mes antes de que me pusieran preso y que me secuestrara por segunda vez la fiscalía, yo tuve una experiencia donde Dios me dijo, vas a sufrir. Pero Diosito, ya he sufrido mucho. Te va a tocar que he sufrido otro poco. Pero no entiendo por qué. Porque tú eres fuerte, porque te he elegido y porque te va a tocar sufrir. Yo no tenía ni idea de qué me iba a pasar. Eso fue un mes y medio antes de... Eso fue el 3 de marzo. Lo que todos conocemos. 3 de marzo de 2012. Y el 16 de mayo de 2012 me pusieron preso a la fiscalía. Bueno, pero hoy estamos en libertad contando la historia y brindando el testimonio. Y la tercera es estando en el peor momento, después de que me ha exhibido la fiscalía como el peor delincuente de la historia del país. Y en medio de estas circunstancias, esa oscuridad, yo entré en oración permanente. Solo tomaba líquidos y permanente orando. Y yo hago yoga. Y hubo un momento, como al tercer día, la Señora me dijo, tranquilo, yo te voy a sacar libre y limpio de aquí. Y se cumplió. Libre y limpio. Y se cumplió, es que la palabra se cumple, los milagros se cumplen, ¿no? Y me entró una fortaleza, una tranquilidad. Empecé a estudiar el caso, empecé a hablar con los abogados, amigos, empecé a coordinar mi defensa, a ver claridades, a ver luces, aquí deficiencias de esa investigación, de ese montaje que descubrimos tan horrible. Y desbaratamos todo en muy poco tiempo. Pero además de eso contamos con la bendición de Dios, la solidaridad del pueblo de Colombia que no entendía lo que estaba pasando. Entonces eso ejerció mucha presión, los medios de comunicación hicieron una labor muy bonita, una investigación que no hizo la Fiscalía, la hicieron los medios de comunicación, todos los días apareció una prueba nueva en mi favor. Entonces, y el resultado es hoy, el resultado es decir, frente a las adversidades hay una respuesta, hay una palabra que nos dice que todo está bien. Y nos ha compartido Sigifredo su testimonio, su historia, su verdad. Allí está la verdad de una persona que sufrió mucho, pero que hoy está diciéndole a los demás, vamos para adelante, sonríe y todo está bien. ¿Cuál es ese mensaje para los colombianos que están sufriendo y en desesperanza en este instante, Sigifredo? Que la adversidad forma parte de eso que Dios quiere para que seamos más fuertes, de eso que Dios ha elegido para que seamos mejores seres humanos. La adversidad puede tener muchísimos rostros, pero al fin y al cabo es una escuela. Y lo que Dios quiere no es lo que aparentemente estamos viviendo en ese momento, sino lo que vamos a hacer después de la adversidad. Mejores seres humanos, con un crecimiento espiritual mucho más grande, preparándonos para encontrarnos en ese océano, para reconocernos como gota de agua que forma parte de ese océano de la divinidad. Ese pedacito de Dios que tenemos dentro de nosotros, esa parte del Espíritu de Dios que tenemos dentro de nosotros es el amor,
lo que nos permite sentirnos parte del océano, sentirnos gota de agua y podernos armonizar, no solamente con el entorno en que vivimos, sino con el universo entero. Ahora entiendo por qué este señor decidió tomar un avión por sus propios recursos y viajar hasta Bogotá y luego atravesar toda la ciudad y llegar hasta este rincón de naturaleza para compartir su experiencia de vida. Ahora entiendo la libertad de Sigifredo López y ahora le quiero dar un abrazo por decirle muchas gracias por compartir su renacer.